En el libro de Apocalipsis hay un pasaje que ha intrigado a eruditos, teólogos y creyentes durante siglos. Habla de dos testigos misteriosos que aparecerán durante los últimos tiempos, dando testimonio del poder y la verdad de Dios. Se dice que su llegada coincide con algunos de los acontecimientos más catastróficos de la historia. Pero ¿qué pasa si estos testigos ya están en Jerusalén? ¿Qué significa esto para el mundo y para los fieles? Al sumergirnos en el corazón de esta profunda profecía, debemos preguntarnos, ¿quiénes son estos dos testigos? ¿Cómo encajan en la gran narrativa de los mensajes apocalípticos de la Biblia? Y lo más importante, ¿qué significa su presencia en Jerusalén para los tiempos actuales que vivimos? Exploremos la misteriosa profecía de los dos testigos del Apocalipsis, descubramos su identidad y examinemos su impacto potencial. Los dos testigos del Apocalipsis, envueltos en un velo de misterio, cautivan la imaginación y la curiosidad de creyentes y escépticos. Como una de las profecías más intrigantes y enigmáticas de la Biblia, Apocalipsis 11. 3-12 pinta un cuadro vívido de estos testigos que aparecerán en los últimos días para llevar el mensaje de Dios a un mundo sumido en el caos. Pero ¿quiénes son y qué significan sus acciones para el curso de la historia? En la visión dada al apóstol Juan en la isla de Patmos, Dios habla de dos testigos que serán dotados del poder divino. Estas figuras profetizarán durante 1.260 días, lo que, según el cálculo bíblico, equivale a 3 años y medio. Durante este periodo, los testigos predicarán un mensaje de arrepentimiento, llamando a la humanidad a alejarse del pecado ante el inminente juicio y la ira de Dios. Vestirán cilicio, un antiguo símbolo de luto, humildad y arrepentimiento, que subraya la gravedad de su misión. Su obra profética no se limitará únicamente a palabras. Los dos testigos tendrán el poder de realizar milagros poderosos, similares a los que realizaron los grandes profetas de la antigüedad. Apocalipsis 11:6 describe cómo tendrán autoridad para cerrar el cielo para que no llueva, y para convertir el agua en sangre, así como para herir la tierra con plagas. Estas señales y prodigios servirán como testimonio de su misión divina, subrayando la autoridad que les ha concedido Dios mismo. Sus milagros hacen eco de los profetas del Antiguo Testamento, como Moisés y Elías, quienes realizaron actos igualmente impresionantes por orden de Dios. Sin embargo, los dos testigos no son nombrados explícitamente en el texto, lo que deja lugar a especulaciones y una amplia gama de interpretaciones. Muchos eruditos y teólogos han intentado identificar estas figuras misteriosas, y la sugerencia más común es que son dos figuras del pasado de Israel, Moisés y Elías. Ambos hombres realizaron señales y prodigios notables durante sus ministerios terrenales. Moisés trajo plagas sobre Egipto, dividió el mar Rojo y convirtió el agua en sangre. Elías hizo descender fuego del cielo, realizó milagros para proveer a los necesitados e incluso resucitó a los muertos. Las similitudes entre sus acciones y las tareas asignadas a los dos testigos del Apocalipsis son sorprendentes. Además, Malaquías 4:5-6 habla del regreso de Elías antes del día del Señor, grande y terrible, que algunos creen que podría alinearse con el papel de uno de los testigos. Pero si bien Moisés y Elías parecen ser candidatos naturales, el texto no confirma explícitamente sus identidades. ¿Podrían estos dos testigos ser un símbolo de dos figuras futuras que alcanzarán prominencia en los últimos tiempos?
O podrían representar un ministerio dual que encarna tanto el antiguo como el nuevo pacto, reuniendo las profecías de la ley y el testimonio del Evangelio. Algunos creen que los dos testigos no son individuos reales sino representaciones arquetípicas del remanente fiel o de la Iglesia de los últimos días, elegidos por Dios para llevar a cabo una misión profética en su nombre. Surge otra pregunta interesante: ¿podrían estar ya estos dos testigos en Jerusalén, preparándose para su momento de cumplir su tarea divina? El mero hecho de que su ministerio tenga lugar en la ciudad santa de Jerusalén añade una capa de intriga. Jerusalén, al ser la ciudad de la presencia de Dios, ha sido el centro de su actividad a lo largo de la historia, y es donde se desarrollará la batalla definitiva entre el bien y el mal. Si los dos testigos ya están en Jerusalén, sugeriría que el cumplimiento de esta profecía está más cerca de lo que podríamos pensar. La idea de que los dos testigos podrían estar ya entre nosotros es aleccionadora. La posibilidad de que el mundo esté a punto de presenciar estas figuras divinas en acción nos llama a examinar los tiempos en que vivimos. Con la inestabilidad global, la creciente decadencia moral y la persecución generalizada de los creyentes, no es difícil ver cómo se podría preparar el escenario para el cumplimiento de esta profecía. Los acontecimientos que conducen a los últimos días se están desarrollando ante nuestros ojos. Y la aparición de los dos testigos podría servir como un catalizador que marque el comienzo de las tribulaciones de las que se habla en Apocalipsis. Cabe preguntarse, ¿cuál es el propósito de su testimonio? Los dos testigos no son enviados simplemente para realizar milagros o ganar fama. Se les da autoridad para hablar la verdad de Dios a un mundo que durante mucho tiempo le ha dado la espalda. Su mensaje es de arrepentimiento, advierte a las naciones sobre el juicio venidero y llama a la gente a volverse a Dios antes de que sea demasiado tarde. En su papel de mensajeros proféticos de Dios, soportarán una gran oposición. Apocalipsis 11:7 nos dice que cuando hayan terminado su testimonio, la bestia del abismo los matará. A su muerte le seguirá un periodo de celebración y regocijo por parte de la gente de la tierra, quienes verán su testimonio como una amenaza. Pero al final, los testigos serán resucitados por Dios y ascenderán al cielo en una dramática demostración de poder divino. Este momento profético, aunque parezca lejano, debería servir como una llamada de atención para la iglesia de hoy. Ya sea que los dos testigos ya estén caminando entre nosotros o no, la realidad de su eventual aparición subraya la urgencia del mensaje del Evangelio. Es un recordatorio de que el cronograma de Dios se está desarrollando y que su plan para la redención de la humanidad es irrevocable. El misterio que rodea la identidad y el propósito de los dos testigos llama a todos los creyentes a vivir con un corazón expectante. Se nos insta a estar vigilantes, buscar la justicia y estar preparados para el momento en que Dios nos llame a unirnos a su obra. Los dos testigos nos recuerdan que nosotros también estamos llamados a ser sus testigos en este mundo. A permanecer firmes en la verdad y a proclamar su palabra en una época que se acerca rápidamente al clímax del plan redentor de Dios. En conclusión, los dos testigos del Apocalipsis siguen siendo un aspecto cautivador y enigmático de la profecía bíblica de los últimos tiempos. Ya sean figuras del pasado de Israel o testigos futuros aún por revelar, su misión es clara: testificar al mundo del poder de Dios y llamar a la humanidad al arrepentimiento. Su aparición en Jerusalén, la ciudad del gran propósito de Dios, tiene un profundo significado para el mundo y para la Iglesia. Al mirar hacia el futuro con anticipación, debemos permanecer fieles, vigilantes y preparados,
porque el tiempo de su testimonio está cerca. Jerusalén, una ciudad profundamente arraigada tanto en la historia como en la profecía, se erige como el escenario final para el desarrollo del plan divino de Dios, particularmente en lo que respecta a los últimos tiempos. Desde el comienzo mismo de la historia bíblica, Jerusalén ha sido el centro de la interacción de Dios con su pueblo. No es simplemente una ubicación geográfica sino un símbolo de importancia espiritual, un lugar donde el cielo toca la tierra. Jerusalén contiene las promesas de las bendiciones de Dios y el peso de sus juicios, y sirve como telón de fondo dramático para los momentos finales de la obra redentora de Dios. El significado profético de Jerusalén alcanza su punto máximo en el libro del Apocalipsis. Es en esta ciudad donde los dos testigos, vestidos de cilicio, comenzarán su testimonio. Apocalipsis 11:8 revela una imagen poderosa: sus cuerpos yacerán en la plaza de la gran ciudad que en sentido figurado se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. La yuxtaposición de Jerusalén con Sodoma y Egipto no es una coincidencia, enfatiza la degradación moral y espiritual que caracterizará al mundo durante los días de los dos testigos. A pesar de ser el lugar de la crucifixión de Cristo, será una ciudad impregnada de corrupción, símbolo del rechazo de la humanidad a la verdad de Dios. ¿Pero qué significa esto? ¿Por qué se señala a Jerusalén como el lugar de un acontecimiento tan trascendental en los últimos días? La respuesta está en su larga historia como centro de los tratos de Dios con la humanidad. Jerusalén no es solo el lugar donde Jesús fue crucificado, sino también la ciudad donde Él regresará en gloria, provocando el juicio final. Al estudiar las Escrituras, queda claro que Jerusalén es la ciudad donde los planes de Dios alcanzarán su clímax. Desde esta ciudad se establecerá el reino de Cristo y se obtendrá la victoria final sobre el pecado y la muerte. El significado histórico y profético de Jerusalén se remonta a los primeros días de la historia de Israel. Es la ciudad de David, la ciudad del templo de Salomón y el lugar donde una vez habitó la gloria sequina de Dios en el lugar santísimo. Durante siglos, Jerusalén ha sido el foco de intensas batallas espirituales, batallas que involucran no solo el ámbito físico sino también el ámbito del juicio y la redención divinos. Durante generaciones, la ciudad ha sido un faro de esperanza y un símbolo del pacto de Dios con su pueblo. Fue el lugar donde la presencia de Dios se manifestó más poderosamente, y será el lugar donde tendrá lugar su acto final de redención. Pero la presencia de los dos testigos en Jerusalén añade una capa de profundidad a esta ciudad ya importante. Su misión es llamar al mundo al arrepentimiento ante el inminente juicio de Dios. Esta no es una proclamación cualquiera, es una declaración hecha en el corazón de la ciudad que rechazó a Cristo. Al elegir Jerusalén como lugar para su ministerio, los dos testigos subrayan el marcado contraste entre la santidad de Dios y el pecado del mundo. La ciudad, que alguna vez fue el hogar de los grandes reyes de Israel, ahora servirá como escenario para la culminación de la historia redentora de Dios. En Apocalipsis 11:8, la referencia a Jerusalén como Sodoma y Egipto revela la profundidad de su corrupción espiritual durante el tiempo de los dos testigos. Sodoma, conocida por su inmoralidad, y Egipto, el opresor del pueblo de Dios, representan las naciones y sistemas que se han opuesto a la justicia de Dios. En los últimos días, Jerusalén estará en bancarrota espiritual, un lugar donde los testigos fieles de la verdad de Dios enfrentarán rechazo, persecución y muerte. Sin embargo, a pesar de esto, sigue siendo la ciudad del plan de Dios. Es aquí donde testificarán los dos testigos,
manteniéndose firmes en su llamamiento a pesar de la abrumadora oscuridad. No se puede subestimar la importancia de Jerusalén en estos acontecimientos del fin de los tiempos. No es solo la ciudad del pasado, donde Dios se reveló a Israel, sino la ciudad del futuro, donde cumplirá sus promesas a su pueblo y al mundo. Jerusalén será el lugar donde se desarrollará la batalla final entre el bien y el mal. En la narrativa profética, Jerusalén no es solo una ciudad sino un escenario en el que se desarrollarán las últimas escenas de la historia humana. Los dos testigos son simplemente el comienzo de este acto final, una señal de que el plan de Dios para la humanidad avanza hacia su finalización. Esto nos lleva al misterio del papel de los dos testigos en Jerusalén. ¿Por qué se ha elegido a estas dos personas específicas para testificar en un lugar tan importante? ¿Podría ser que su presencia en Jerusalén marque el comienzo de un nuevo capítulo en la línea de tiempo redentora de Dios? Estos dos testigos serán símbolos del amor y la justicia inquebrantables de Dios en un mundo que les ha dado la espalda a ambos. No son solo profetas, son presagios del venidero reino de Dios. Su mensaje es urgente: arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. Y, sin embargo, incluso cuando proclamen la verdad de Dios, su testimonio encontrará resistencia. A su muerte, como se predijo en Apocalipsis 11, le seguirá un periodo de celebración entre los pueblos de la tierra. Este marcado contraste entre el mensaje de justicia de los testigos y el rechazo del mundo habla de la ceguera espiritual profundamente arraigada que caracterizará los últimos días. A pesar de las señales y maravillas, el mundo optará por permanecer en la oscuridad. Sin embargo, la historia de los dos testigos no termina con su muerte. En una notable demostración de poder divino, resucitarán y todos presenciarán su ascensión al cielo. Este momento marcará el comienzo de la intervención final de Dios en la historia humana. Será una señal clara de que el plan de Dios se está ejecutando, independientemente del rechazo que enfrente en la tierra. La resurrección de los dos testigos simbolizará la victoria de la vida sobre la muerte, de la luz sobre las tinieblas y de la justicia sobre el pecado. Es un mensaje de esperanza para quienes han permanecido fieles a Dios. Al reflexionar sobre la importancia de Jerusalén y los dos testigos, recordamos que el plan de Dios siempre está desarrollándose. Jerusalén es más que una simple ciudad, es el epicentro de la acción divina tanto en el pasado como en el futuro. Al final, será el lugar donde se realice la victoria final de Dios. La presencia de los dos testigos en Jerusalén es una señal de que el fin de los tiempos se acerca y que los propósitos de Dios se cumplirán. Este es un llamado a todos los creyentes a permanecer vigilantes, fieles y confiar en el plan de Dios, porque Él es soberano sobre todo. La cuestión en torno a la identidad de los dos testigos del libro del Apocalipsis ha intrigado a teólogos, eruditos y creyentes durante siglos. Estas figuras, de las que se habla en Apocalipsis 11, 3-12, se presentan como dos individuos que desempeñarán un papel fundamental en los últimos días, profetizando en Jerusalén y realizando señales milagrosas. La Biblia habla de ellos de una manera que plantea más preguntas que respuestas. Su presencia en la narrativa profética está marcada por un poder sobrecogedor, pero sus identidades siguen envueltas en un velo de misterio. Las especulaciones sobre quiénes podrían ser estos dos testigos han dado lugar a diversas interpretaciones. Algunos teólogos sugieren que podrían ser figuras simbólicas que representan a la Iglesia fiel o al cuerpo colectivo de creyentes.
Otros creen que son individuos literales, elegidos por Dios para cumplir una misión específica durante el fin de los tiempos. Pero ¿quiénes son estos individuos y por qué son tan importantes? Una de las teorías más destacadas es que los dos testigos no son otros que Moisés y Elías, dos de las figuras más poderosas del Antiguo Testamento. Moisés, el gran libertador de Israel, realizó milagros que desafiaron la naturaleza, dividir el Mar Rojo, sacar agua de una roca y provocar plagas sobre Egipto. Su papel al sacar a los israelitas de la esclavitud fue nada menos que milagroso, y su autoridad estaba respaldada por el poder de Dios. Elías, por otro lado, fue un profeta que hizo descender fuego del cielo, resucitó a los muertos y enfrentó a los reyes con mensajes de juicio. Ambos hombres desempeñaron un papel decisivo en la historia espiritual de Israel y fueron vistos como figuras que demostraban el poder de Dios en la tierra. La conexión entre estos dos hombres y los dos testigos del Apocalipsis es convincente. Se dice que los testigos del Apocalipsis tienen poderes que recuerdan a los desplegados por Moisés y Elías. En Apocalipsis 11:6, los testigos tienen la capacidad de convertir el agua en sangre y golpear la tierra con plagas, milagros sorprendentemente similares a los que realizó Moisés durante el Éxodo. Además, el hecho de que Elías hiciera descender fuego del cielo se refleja en el poder otorgado a los dos testigos para consumir a sus enemigos con fuego. Estos paralelos llevan a muchos a creer que Moisés y Elías podrían ser los dos testigos predichos en el Apocalipsis. Agregando peso a esta teoría está la profecía en Malaquías 4:5, que dice: «Mirad, os enviaré al profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y terrible». Durante mucho tiempo se ha interpretado que este pasaje significa que Elías regresará antes de la venida del Mesías, preparando el camino para el cumplimiento final del plan de Dios. Si Elías regresa, tendría sentido que él, junto con Moisés, cumpliera el papel de los dos testigos durante el periodo de la tribulación. Sin embargo, si bien la teoría de Moisés y Elías tiene un mérito considerable, no es la única explicación. Algunos estudiosos creen que los dos testigos podrían ser individuos completamente nuevos, elegidos y ungidos por Dios para esta tarea específica. Este punto de vista sugiere que, si bien Moisés y Elías pueden representar el tipo de individuos que podrían cumplir este papel, los dos testigos pueden no ser esas figuras históricas sino más bien dos individuos distintos empoderados por el Espíritu Santo. Estas nuevas figuras podrían ser elegidas especialmente por Dios para llevar a cabo su misión profética durante los últimos días. La idea de que los dos testigos puedan estar viviendo hoy, esperando el momento adecuado para levantarse, añade una dimensión intrigante al misterio. A medida que el mundo se vuelve cada vez más tumultuoso y las señales del fin de los tiempos parecen hacerse más fuertes, muchos creyentes se preguntan si estos dos individuos ya están entre nosotros, preparándose para la tarea que se les ha asignado. Podrían ser ahora personas comunes y corrientes, inconscientes de su llamado, que de repente serán llenas del poder divino para proclamar la verdad de Dios en el momento más crítico de la historia. La idea es fascinante y aleccionadora. Es importante considerar que el papel de los dos testigos no es de gloria o fama personal, sino más bien de un llamado divino a proclamar el juicio y el arrepentimiento. Estos dos individuos se enfrentarán a las fuerzas del mal y pedirán cuentas al mundo por su rebelión contra Dios. Predicarán un mensaje de salvación y señalarán al mundo la venida de Cristo, incluso mientras soportan gran persecución y sufrimiento. Su testimonio será poderoso,
pero su muerte marcará el colmo del rechazo de Dios por parte del mundo. El mundo se regocijará por sus muertes, solo para que los testigos resuciten en una gloriosa resurrección, un testimonio poderoso de la victoria definitiva de Dios sobre el pecado y la muerte. Al contemplar la identidad de estos dos testigos, queda claro que su papel trasciende los detalles específicos de su identidad. Ya sean Moisés y Elías o dos individuos completamente nuevos, los dos testigos representan el triunfo final de la palabra de Dios. Su ministerio será una señal de que Dios está activo en el mundo, llamando a su pueblo al arrepentimiento y preparando el camino para el regreso de Cristo. Puede que su identidad siga sin estar clara, pero el significado de su misión es muy claro. Son parte del plan divino de Dios y su aparición indicará que la fase final de la historia está sobre nosotros. Al final, el misterio que rodea a los dos testigos sirve para aumentar la anticipación y la seriedad de su venida. Aparecerán en un momento en que el mundo necesita escuchar la verdad de la palabra de Dios más que nunca, y su mensaje será tanto de advertencia como de esperanza. Su testimonio no solo proclamará el juicio de Dios sino que también señalará el camino hacia la redención a través de Jesucristo. Ya sea que sepamos quiénes son o no, su venida será una señal clara de que el fin de los tiempos está sobre nosotros y que la victoria definitiva de Dios sobre el mal se acerca. Como creyentes, estamos llamados a estar alerta y preparados para el cumplimiento de las promesas de Dios. La aparición de los dos testigos en Jerusalén será un poderoso recordatorio de que Dios tiene el control de la historia y que incluso en los tiempos más oscuros, su luz brillará. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿quiénes son estos dos testigos y qué papel desempeñarán en el drama final de la redención? Solo el tiempo lo dirá, pero su presencia seguramente será uno de los eventos más significativos en el desarrollo del plan de Dios para la humanidad. El significado profético de los dos testigos en Jerusalén es profundo y cautivador, y tiene implicaciones no solo para el futuro del mundo sino también para la vida presente de los cristianos. Estas figuras, como se describen en Apocalipsis 11, están destinadas a desempeñar un papel fundamental en los últimos días, llamando al mundo al arrepentimiento y proclamando la verdad del juicio y la salvación de Dios. Si los dos testigos ya están en Jerusalén, como muchos creen, su aparición marca el próximo cumplimiento del plan divino de Dios. Esta realidad, aunque inquietante, es un poderoso recordatorio de que el plan de Dios para la humanidad se desarrollará precisamente como Él lo ha decretado. Primero, esta profecía sirve como un llamado a una mayor conciencia espiritual. El mundo que nos rodea se está volviendo cada vez más complejo, con guerras, disturbios políticos, desastres naturales y una erosión generalizada de los valores morales. Estas señales, aunque preocupantes, no son señales de la ausencia de Dios, sino de su presencia y poder obrando en el desarrollo de su plan. La aparición de los dos testigos en Jerusalén no será simplemente un espectáculo. Será una declaración divina de que la historia se acerca a su clímax y que el tiempo de la humanidad para reconciliarse con Dios está llegando a su fin. Para los cristianos, la llegada de los dos testigos sirve como un recordatorio urgente de que deben permanecer espiritualmente vigilantes. La Biblia advierte repetidamente a los creyentes que estén atentos, porque no sabemos el momento exacto del regreso de Cristo. Como se indica en Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes enfatiza la importancia de mantenerse preparados, ya que el esposo viene, Mateo 25, 6. La misión de los dos testigos en los últimos días será un llamado de atención para que los cristianos vivan su fe con intención.
no simplemente cumpliendo las formalidades sino dedicando sus vidas a la obra de Dios con urgencia y sinceridad. Esta urgencia no es solo un llamado a ser conscientes del desarrollo de los acontecimientos del fin de los tiempos. Es un recordatorio de la obra continua del Evangelio en el mundo de hoy. El mensaje de arrepentimiento que proclamarán los dos testigos no es algo restringido a un momento futuro. Es un mensaje que ha resonado a lo largo de la historia del cristianismo y sigue siendo relevante hoy. Así como los dos testigos confrontarán con valentía los pecados y la decadencia moral del mundo en su tiempo, los cristianos de hoy están llamados a hacer lo mismo. Mantenerse firmes en la verdad de la palabra de Dios y llamar a otros al arrepentimiento. La responsabilidad de proclamar el Evangelio es tan vital hoy como lo será en los últimos días. Los cristianos están llamados no solo a predicar el mensaje de salvación sino a vivirlo de tal manera que refleje el amor y la santidad de Dios. La misión de los dos testigos no será fácil, ya que su mensaje confrontará a los mismos poderes y sistemas que han abrazado el pecado y la corrupción. Sin embargo, este desafío es uno que los cristianos también deben enfrentar en su vida diaria. La valentía de los dos testigos debería inspirar a los creyentes a ser valientes al decir la verdad y compartir la esperanza que se encuentra en Jesucristo. Además de este llamado a la acción, la aparición de los dos testigos también sirve como un poderoso recordatorio de la victoria final de Dios. Como creyentes, a menudo nos encontramos atrapados en las luchas y batallas de este mundo, ya sean personales, políticas o sociales. Es fácil desanimarse, sentir que el mal prevalece y la esperanza es fugaz. Sin embargo, el papel de los dos testigos es testificar de la verdad y recordarle al mundo que Dios sigue siendo soberano y que sus propósitos no fracasarán. En Apocalipsis 11:12, los dos testigos resucitaron después de su muerte y ascendieron al cielo en una demostración pública del poder de Dios. Este momento sirve como un poderoso símbolo del triunfo final de Dios sobre el pecado, la muerte y el mal. No importa cuán oscuro se vuelva el mundo, la resurrección de los dos testigos es un recordatorio de que la victoria final de Dios es segura. Señala la realidad de que Cristo regresará para establecer su reino eterno y arreglar todas las cosas. Para los cristianos, esta es la esperanza que ancla su fe, una esperanza de que, a pesar de los desafíos y pruebas de la vida, las promesas de Dios se cumplirán. Este triunfo, sin embargo, no es solo un acontecimiento futuro. Es una realidad presente que los cristianos deben abrazar. El testimonio de los dos testigos declarará con valentía la verdad de la palabra de Dios, incluso frente a la muerte y la oposición. Para los creyentes, este ejemplo es a seguir. Estamos llamados a vivir con valentía para Cristo, a decir la verdad con convicción y a confiar en que Dios cumplirá sus propósitos en su tiempo perfecto. En esencia, la aparición profética de los dos testigos en Jerusalén llama a los cristianos a examinar sus propias vidas y a vivir en anticipación de los últimos días. Este no es un tiempo para el miedo, sino un tiempo para la fidelidad. El testimonio de estas dos figuras servirá como un llamado de atención para que los cristianos permanezcan fieles a su fe, compartan el Evangelio con urgencia y vivan con la seguridad de la victoria final de Dios. El mundo puede oscurecerse, pero la luz de Cristo brillará más en los corazones de sus fieles seguidores. Así como los dos testigos proclamarán con valentía el mensaje de arrepentimiento y salvación, los cristianos de hoy están invitados a llevar ese mensaje adelante, sabiendo que Dios está con ellos y que sus planes para el mundo se harán realidad.
La llegada de los dos testigos no solo marcará el comienzo de la fase final de la historia, sino que también servirá como recordatorio para cada creyente de la profunda responsabilidad de vivir como testigos fieles de la verdad de Dios en un mundo que la necesita desesperadamente. En conclusión, la aparición profética de los dos testigos significa un tiempo de gran cambio, un momento en la historia en el que Dios actuará de manera profunda para cumplir su plan de redención. Para los cristianos, es un llamado a estar preparados, a vivir su fe con valentía y compromiso, y a proclamar el mensaje del Evangelio a un mundo que necesita desesperadamente esperanza. La victoria de Cristo es segura, y los dos testigos nos recuerdan que, sin importar los desafíos, el plan de Dios finalmente prevalecerá. La posibilidad de que los dos testigos del Apocalipsis ya estén en Jerusalén es una idea que invita a la reflexión y que llama a los cristianos a prepararse para lo que se avecina. Si bien sus identidades siguen siendo un misterio, el mensaje es claro: los últimos días se acercan y el plan de Dios para el mundo se acerca a su cumplimiento. Para los creyentes, este es un momento para fortalecer nuestra fe, renovar nuestro compromiso con la palabra de Dios y participar activamente en la misión de difundir el Evangelio. Mientras observamos y esperamos el desarrollo de estos eventos proféticos, debemos recordar que los dos testigos no son simplemente figuras de profecía antigua. Son un recordatorio de las verdades eternas de la palabra de Dios. Dejemos que su testimonio nos inspire a vivir con propósito, a testificar al mundo y a permanecer firmes en nuestra fe, sabiendo que nuestra redención se acerca.